Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde desentrao más menos amos los secretos, chismorreos y noticias Moon S jugosas del mundo del espectáculo turco. Hoy prepúrense porque les traigo una bomba, una revelación superíndice 3N que si resulta ser cierta, va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca y de nuestros corazones fanúnticos. Lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no cualquier cosa. No se trata de un nuevo rumor pasajero o una simple aparición superíndice 3N en algún evento. No. Esto es mucho Mood S grande, mucho Mood S, inesperado. Estamos hablando de una noticia que, de confirmarse en 2025, los dejará absolutamente sin aliento. Pero antes de que se me lancen al cuello con preguntas y exigencias de detalles, quiero pedirles un favor chiquito pero importantísimo, si son nuevos por aquí, o si simplemente se olvidaron de darle al voto superíndice 3N de suscribirse háganlo ahora mismo. A su estar al tanto de todas las novedades, exclusivas y chismorreos que tenemos preparados para ustedes. Además S al suscribirse nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad de fans apasionados. No se lo pierdan. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán, Rene. Ahora agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos y rense para lo que viene, porque esto que es una bomba. Durante aún más menos hemos sido testigos de la cómica explosiva que Can Yaman y Mehmet Özdemir irradiaban en la pantalla. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, Jaros o más menos Ador, sus fans, nosotros incluidos, hemos fantaseado con la idea de que su romance trascendiera la ficción superíndice 3N y se convirtiera en una realidad. La verdad es que la conexión superíndice 3N entre ellos era palpable, visible en cada mirada, en cada sonrisa, en cada interacción superíndice 3N fuera de CU Maras. Los vídeos recopilatorios en YouTube de sus momentos juntos alcanzaron cifras copyright ricas, alimentando a Mood S la fantasía colectiva. Recordamos las entrevistas donde ambos parecían sonrojarse ante las preguntas sobre su relación superíndice 3N, las miradas CU superíndice 3 cómplices durante las conferencias de prensa y las incontables historias que surgieron en los sets de grabación superíndice 3N. Incluso sus compau más menos eros de reparto insinuaban que la química entre ellos era innegable, algo que iba Mood S ayu de la simple actuación superíndice 3N. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida real a veces toma caminos diferentes a los que esperamos. Ambos actores siguieron sus carreras por separado, explorando nuevos proyectos y, al parecer, nuevas relaciones. Mehmet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, un matrimonio que, lamentablemente, llegó superíndice 3 a su fin hace poco. Can, por su parte, también copyright N se comprometió superíndice 3 con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque esa relación superíndice 3N también copyright N terminó superíndice 3 abruptamente. Ambos romances fueron seguidos de cerca por la prensa rosa, con todo el drama y la especulación superíndice 3N que eso conlleva. Recordamos los titulares sensacionalistas, las fotos robadas y los rumores constantes sobre problemas en el parauso. El público dividido entre la alegría por su felicidad y la decepción superíndice 3N por no verlos juntos, siguió superíndice 3 atentamente cada paso de sus vidas sentimentales. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde la especulación superíndice 3N se mezcla con la esperanza y donde, quizú se estuvo gestando algo realmente especial. La reciente soltería de ambos, después copyright S de relaciones públicas y medio urticas, ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. Muchos se preguntan si el destino, o la providencia, los estuvieron preparando para un reencuentro, una segunda oportunidad para explorar esa conexión superíndice 3N que nunca se llegó superíndice 3 a concretar. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Mehmet han ido creciendo como la espuma. ¿La razón superíndice 3N? Varios indicios, algunas coincidencias sospechosas y, sobre todo, la incesante demanda de los fans que aún sueu más menos han con verlos juntos. No solo en las redes sociales, donde los hashtags almohadilla Can Mehmet volverán y almohadilla Erkenci la realidad se han convertido en tendencias globales, sino también copyright N en foros de discusión superíndice 3N y grupos de fans dedicados exclusivamente a analizar cada movimiento de los actores. La pasión superíndice 3N de sus seguidores es palpable,
y han llegado incluso a crear teorías elaboradas sobre mensajes subliminales en sus publicaciones de Instagram. Primero, notamos que ambos actores han estado muy activos en redes sociales, interactuando con publicaciones de sus fans que recuerdan su trabajo juntos en Erkenci Kwai. Esto, que podrá parecer una simple coincidencia, despertó superíndice 3 la alerta entre los MUD-S observadores. Por Q copyright justo ahora, después copyright S de tanto tiempo, ambos parecen estar prestando MUD-S atención superíndice 3N a las muestras de cariño más menos o de sus fans que los vinculan sentimentalmente. Kanyaman ha comenzado a darle me gusta a comentarios que mencionan a Demet y que expresan el deseo de verlos juntos de nuevo. Demet, por su parte, ha respondido a algunos fans que le preguntaban sobre su experiencia trabajando con Kan, utilizando emojis cariño más menos osos y frases ambiguas que han alimentado a UNMUD-S la especulación superíndice 3N. Incluso han surgido rumores de que ambos en contacto directo a Trabu Copyright S de mensajes privados, aunque esto aún no ha sido confirmado. Segundo, surgió superíndice 3 una fotografía borrosa, lo admito, pero que mostraba a una pareja muy parecida a Kan y Demet cenando en un restaurante en Roma. La imagen era de baja calidad y no permito a confirmar al 100% que se trataba de ellos, pero la similitud física era innegable. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Kan y Demet juntos en Roma. ¿Será una simple cena de amigos o algo MUD-S? La fotografía, aunque borrosa, mostraba a una pareja sentada a una mesa en un restaurante italiano con velas, un ambiente que muchos interpretaron como romántico. Aunque los rostros no eran claramente visibles, la contextura física y el estilo de vestir coincidían con los de Kan y Demet. Algunos fans incluso analizaron el tipo de vino que estaban bebiendo y el plato que estaban comiendo, tratando de encontrar alguna pista que confirmara su identidad. La noticia se propagó superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora, generando un debate intenso sobre la veracidad de la imagen y el significado de su posible encuentro en Roma. Tercero, Yaku es donde la cosa se pone a UNMUD-S seria, una fuente cercana a la productora de Erkenci Kwai, reveló superíndice 3 que se llevando a cabo conversaciones preliminares para un posible reencuentro de Kan y Demet en un nuevo proyecto. Al parecer, varias cadenas de televisión superíndice 3N y plataformas de streaming interesadas en capitalizar la inmensa popularidad que la pareja aún tiene entre el público. Se rumorea que varias productoras han presentado propuestas a ambos actores, ofreció copyright les roles protagus superíndice 3 Nikous en nuevas series o películas. La idea principal es explotar la nostalgia y el cariño más menos o que el público siente por Erkenci Kwai, creando un proyecto que recuerde la cómica y el encanto de la serie original. Incluso se habla de la posibilidad de que el nuevo proyecto sea una secuela de Erkenci Kwai, retomando la historia de Sanem y Kan o más menos os después copyright S de los eventos de la primera temporada. Y aquí es donde llegamos a la noticia que, de confirmarse en 2025, los dejaron sin aliento. Según esta fuente que prefiere mantenerse en el anonimato, la idea que se estuvo barajando no es simplemente una nueva serie o película juntos. No. La propuesta es mucho MUD-S ambiciosa y, si me permiten decirlo, mucho MUD-S romántica. La idea, según la fuente, surgió superíndice 3 durante una de las reuniones entre los representantes de Kan y Demet y los ejecutivos de una importante productora. Al parecer, uno de los ejecutivos sugirió superíndice 3 que el reencuentro de los actores no solo fuera profesional, sino también copyright N personal. La idea, aunque arriesgada, fue recibida con entusiasmo por ambas partes, quienes vieron en ella la oportunidad de dar un giro inesperado a sus carreras y de satisfacer los deseos de sus fans. Atención superíndice 3N, porque aquí viene la bomba. La noticia que podrá dejarlos sin aliento en 2025 es que Kanyaman y Demet Özdemir podrán estar planeando anunciar su compromiso. Su copyright es una locura. Su copyright que suena a un cuento de hadas sacado directamente de una de sus series. Pero según esta fuente, las conversaciones para un posible reencuentro profesional han ido muy de lo meramente laboral. Al parecer, durante estas reuniones, Kan y Demet han reconectado a un nivel muy personal, reavivando la llama de la pasión superíndice 3N que una vez los unió superíndice 3.
Se dice que ambos actores han estado compartiendo largas conversaciones, recordando los buenos momentos que vivieron juntos durante la filmación Superíndice 3N de Erkenci Kwai, y reflexionando sobre las razones por las que su relación Superíndice 3N no funcionó Superíndice 3 en el pasado. Al parecer, ambos han llegado a la conclusión Superíndice 3N de que eran demasiado Superíndice 3 venes e inmaduros para afrontar la presión Superíndice 3N medio, tica y las exigencias de sus carreras. Ahora, con esa experiencia y madurez, creen que podrán tener una oportunidad de construir una relación Superíndice 3 en su Superíndice 3 lida y duradera. La fuente asegura que ambos están muy ilusionados con la idea de darle una nueva oportunidad a su relación Superíndice 3N y que, si todo sale bien, podrán anunciar su compromiso en 2025, coincidiendo con el 5º aniversario del final de Erkenci Kwai, la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama mundial. La fecha, según la fuente, será Simbu Superíndice 3 Lika, un homenaje a la serie que los unió Superíndice 3 y que les dio la oportunidad de conocerse y enamorarse. El anuncio, se rumorea, podrá ser durante una transmisión Superíndice 3N en vivo en redes sociales, o incluso durante una alfombra roja en algún festival de cine importante. Obviamente esto es solo un rumor, una especulación Superíndice 3N basada en información Superíndice 3N no confirmada. Pero, ¿acaso no es emocionante imaginar la posibilidad de que Khan y Demet, después copyright ese de tantos aún más menos os de caminos set arados, finalmente encuentren el amor verdadero el uno en el otro? La prensa rosa, por supuesto, ya estuvo especulando sobre el diseño más menos ador del posible anillo de compromiso, el lugar donde se celebrará la boda y la lista de invitados. Algunos incluso se aventuran a predecir el nombre de sus futuros hijos. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, han so más menosado con este momento desde el principio. Hemos seguido sus carreras, hemos celebrado sus con diéresis copyrightsitos y hemos sentido sus desamores como si fueran nuestros. Y ahora, la posibilidad de que su historia de amor tenga un final feliz nos llena de esperanza y emoción Superíndice 3N. La idea de ver a Khan y Demet juntos, felices y enamorados, es un sueño más menos o que muchos fans han acariciado durante aún más menos os. Y ahora, ese sueño más menos o podrá estar a punto de convertirse en realidad. Por supuesto, hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la ilusión Superíndice 3N. Todavía falta mucho para 2025 y muchas cosas pueden pasar de acu a entonces. Pero, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir más menos ando con ver a Khan y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Podemos seguir analizando sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas y mensajes ocultos. Podemos seguir compartiendo nuestros deseos y esperanzas en foros y grupos de fans. Y podemos seguir creyendo en el poder del amor y en la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y sobre todo, mucha ilusión Superíndice 3N. Hemos hablado de la posibilidad de que Khan Yaman y Demet Özdemir anuncien su compromiso en 2025, una noticia que, de confirmarse, nos dejará sin aliento. Hemos analizado los indicios, las coincidencias y las declaraciones de fuentes cercanas que apuntan a un posible reencuentro sentimental entre los dos actores. Y hemos reflexionado sobre la pasión Superíndice 3N y el cariño más menos o que ambos siguen despertando entre sus fans, que aún sueño más menos han con verlos juntos. Es importante recordar que todo esto es solo un rumor, una especulación Superíndice 3N. Pero ¿acaso no es bonito imaginar la posibilidad de que Khan y Demet, después copyright ese de tantos aún más menos os, finalmente encuentren el amor verdadero el uno en el otro? ¿No es inspirador pensar que el destino podrá tener reservada una sorpresa para ellos y para todos nosotros? Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Y recuerden, incluso si este rumor no se confirma, la esperanza y la ilusión Superíndice 3N que ha generado son un testimonio del poder de la química entre Khan y Demet y del amor incondicional de sus fans. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que es posible que Khan y Demet se reconcilien y anuncien su compromiso en 2025? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Du copyright genme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión superíndice 3N por el drama turco y las historias de amor que nos roban el aliento. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo muy es importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Los espero en el superíndice 3 vídeo con mu s chismorreos, exclusivas y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca dejen de show más menos ar.